4. En las horas que siguieron mi asesinato, mientras mi madre hacía llamadas telefónicas y mi padre empezaba a ir a la puerta por vecindario, buscándome, el señor Harvey destruyó la madriguera del campo de trigo y se llenó de trozos de mi cuerpo en un saco. Pasó 2 casas distantes de donde estaba mi padre hablando de los señores Starkey. Siguió estrecho sendero que dividía las propiedades con 2 hileras de cestos, enfrentando el boco de los Holly, silgando la sed roso en el cuerpo, las rostuvas hojas verdes, a pasar dejando atrás rastros de mis olores, de mi perro, de Gilbert. Más tarde los traería hasta dar con mi codo, olores que mi aguante agüinieve y la lluvia de los 3 días siguientes borrarán antes de que los perros policías tuvieran ocasiones de pensar que yo siquiera me llevó en casa. Estaré mientras estaba a lavarse. Cuando la casa cambió en las manos, nuevos propietarios se quejaron de la mancha oscura que había en el suelo del garaje. Al mostrar la casa al posible comprador, la gente imploraba, explicaba que una mancha de aceite, pero era yo que había goteado en el seco señor de Harvey, me había derramado en el cemento, la primera de mis señales secretas del mundo. Tardaría en un tiempo en darme cuenta de lo que sin duda habría deducido. Yo era la primera niña que había matado, así que debía sacar mi cuerpo del campo. Había observado la meteorología con matar nieve, precipitación demasiado alto ni demasiado bajo, porque eso debería un nivel de precipitación ni demasiado alto o demasiado bajo, porque eso dejaría la policía pruebas, pero no meticulo como policía para creer. Se la cayó mi codo, utilizó un saco de tela para llevar mi cuerpo como ensangrentado, y alguien quien hubiera estado observando tal vez le habría extrañado ver un vecino caminar entre propiedades por pasos. Era demasiado estrecho, hasta que los niños que se divertían imaginaban que los cestos enfrentando era una guardería mientras flotaba el cuerpo que el agua caliente de su cuarto de baño barrió residencial con mi misma distracción, como comportamientos de Leslie y bloqueo y movimientos fueron lentos como ansioso. Notaba que le invadía la calma, dejó apagaba la luz del cuarto de ansioso, notaba que la baño y como el agua caliente que se llevaba. Entonces pensó en mi grito, amortiguó como su oído mi delicioso gemido al morir la maravillosa carne blanca que nunca había visto el sol, como lo de bebé que se había abierto tan limpiamente abajo de la hoja de un cuchillo. Se estremeció bajo el agua caliente, un placer hormiguero me puso de piel de gallina por los brazos y las piernas. Me había metido, sacó la tela interpelando, arrojando que la espuma de afeitar cuchillaba que tenía esta tierra, su libro de sonetos y por último el cuchillo ensangrentado. Entonces objetos daban vuelta con rodillas y con dedos de mis pies con el que acordaba sacarle del saco. Esa noche, antes que mi sangre volviera demasiado pajazosa, al menos rescató los sonetos y cuchillos. En mi vela musicales había toda clase de perros, y algunos de los que más me gustaban levantaban la cabeza cuando falseaban. Alguno interesante en el aire, sin que bastante fuerte, y conseguía conseguir, si no podía ocurrir. Sabía exactamente qué era celebrar, estorbar, restrebar para la fuente, y frente a la fuente al olor, si la verdadera historia decía qué hacer. Así era como la funcionaba, no renunciaba, no desoberguiar, averiguar de qué se trataba, como por qué olor era desagradable, o su fuente peligrosa. Lo buscaban por todas partes, lo mismo que yo. El señor Harvey llevó saco anaranjado con mis restos a una afortunada grieta que había a 12 kilómetros de nuestro vecindario, una zona que estaba hacia reparaciones de motos cercanas. Sentando al volante puso una emisora de radio que durante meses de diciembre escaneaba la villancico navideño.
silbó dentro de su enorme furgoneta y congratuló trata de manzanas, hamburguesas como queso, helado y café. Se sentía saciado, cada vez era mejor sin utilizar nunca un viejo patrón por la aburrida, sino convertir en cada asesinato una sorpresa para el regalo dentro furgoneta del aire. Era frío como quebradizo. Yo venía abajo, exclamaba. Era unas ganas de palpar petrones, pulmones, código de la estrecha carrera que discursiva entre los polígonos durante los calinos de un bache particular, hondo, dentro de los cuales estaba seco con mi cuerpo. Se polgó contra neumático, lo repusto recabrajó el plástico. Maldita seca de señor Harvey, pero se puso de nuevo a silbar sin detenerse. Recuerdo que recorrió un día de carrera con mi padre. El volante de Bluegate ocurrió contra mí. Solo salía un cinturón de seguridad para los dos en una salida ilegal. Mi padre no había preguntado si queríamos ver desaparecer una nevera. La tierra se la tragaba, dijo, poniéndose el gorro y los guantes de Córdoba oscuros que yo conducía. Yo sabía que llevaba guantes, significaba que era, mientras de los que mitones significaban que no era. Para las navidades de 1973, mi madre me había comprado unos guantes de Leslie. Acabó con ellos, ellos ya eran los míos, los dejé en el borde del campo de trigo. De un día de volver del colegio siempre me los quitaba cosas. ¿La tierra tiene boca?, preguntó Bluky. Una gran boca rodeada de sin labios, respondió mi padre. Gran para Jack, dijo mi madre. ¿Sabes que he pillado los gruñones, los los gruñedoles a las lagartijas? Voy, dije. Mi padre me había explicado que había una mina subterránea abajo y que había derrumbado. Creando un pozo profundo. Me había dado igual, tenía tantas ganas que la tierra se tragaba algo que cualquier niño. Todo cuando vi que el señor Harvey me llevaba a la cima, no pude menos pensar en lo listo que había metido. Él sacó una caja metálica, colocando en el centro de todo un peso. Era tarde cuando llegó y dejó caja dentro del hardware. Mientras se acercaba a la casa de Flan, sabía en la propiedad donde estaban la signa. Los Flames se ganaban la vida cobrando a la gente para tirar a ellos sus electrodomésticos. El señor Jaime llevó a la puerta de la pequeña casa blanca y una mujer acudió al abrir el olor a cordel. Romero, que salió de la parte trasera de la casa lleno de mi cielo y las fosas nasales del señor Hardy, vio un hombre en la cocina. Buenas tardes, señor, dijo la señora Flanagan. Traigo algo. Lo dejé en una furgoneta, respondió el señor Harvey. Tiene un billete de $20 preparando que hay dentro de un cadáver, bromeó ella. Era el último que tenía la mente. Vive en una casa bien caldeada, aunque la pequeña, y que tenía un marido que siempre estaba en casa arreglando cosas y era amable, como nunca había tenido que trabajar un hijo que todavía era bastante pequeño para creer que su madre no era en el mundo. El señor Harvey sonrió, pero al ver la sonrisa en sus labios no desvía la mirada. La vieja caja fuerte de mi padre que por fin me he decidido a traer, dijo. Llevo años queriendo hacerlo, nadie me acuerda de la combinación. Hay algo dentro, aire viciado. Delante entonces echó una mano, se lo agradecería, dijo él. Los Flames no sospecharon ni por un momento de que la niña sobre lo que iban a leer unos próximos años en los periódicos: desaparecida, posible muerte violenta, perro de vecindario encuentra un codo, una niña de 14 años presuntamente asesinada en el campo de trigo de Saltfuchs. Advertencia a las demás jóvenes: en el ayuntamiento recalifica los terrenos, condiciones con el Instituto de Salmo, hermana de la niña fallecida. Promociona un discurso de la despedida. Esta caja metálica de color gris para un hombre solitario que había traído una noche y ha pagado $20 para tirarla. Al regresar a la furgoneta, el señor Harvey se metió las manos con los bolsillos. Uno de ellos estaba en mi pulsera de colgantes plateada. No recordaba haberme quitado de la muñeca, no recordaba guardarme en el bolsillo los pantalones limpios de la carnosa y yema de los dedos índice y palmo del metal dorado y liso de piedra pensilvana.
de la parte posterior de la zapatilla del ballet, el agujerito del diminuto de bal y los radios de la rueda de la bicicleta que gritaban a la perfección bajar por la carretera 202. Se detuvo cometió sándwich, embutió hígados que se había preparado un poco antes de ese día y condujo hasta el polígono industrial que se estaba construyendo al sur de Dowington. No había nadie, había una obra que aquella época no había vigilaba en los barrios residenciales. Aparcó del coche cerca de una litrina portátil. Tenía una excusa para preparar en caso de poco probable, de una necesaria una. Era un periódico inmediante, posteriormente un asesinato en el que yo pensaba que el señor Harvey y como vago de las lodosas esclavitud periodo entre los bultones durmiendo contra ella monstruosa amor le resultaban terroríficamente a la oscuridad del cielo y de la tierra. Estaba el azul oscuro de noche y en ese sueño abierto Harvey alcanzaba a ver kilómetros a lo lejos, que yo preferí quedarme en lo contemplar en los kilómetros que tenía antes. Quería ir a donde fuera, había dejado de nevar, soplar viento. Sé dentro que el instituto del albañil le dijo que no tardaría en ser estanque artificial, y sé que aquello allí parado, palpando los colgantes, por última vez le gustaba piedras presbiterales. En mi madre había grabado en mis iniciales mis colgantes favoritos en la pequeña bicicleta, de modo que arrancó y se guardó en el bolsillo rojo pulsera en el resto de los colgantes. El estanque artificial no tarda en construir. 2 días después de Navidad vi al señor Harvey leer un libro sobre los pueblos de Juan Bárbara Malí. Observé cómo se le encendía una bombilla mientras leía sobre la tela de las cuerdas que utilizaba para construir refugios, diciendo que volvió a construir algo experimental como había hecho con la madriguera y una tienda ceremonial, con lo que describía en su libro reuniría los sencillos materiales y montaría una época de horas en el patio trasero. Después de haber hecho añicos todas sus botellas de mi padre lo encontró allí. Fuera un frío, un señor Harvey soñó, llevaba las camisas finas de algodón, había cumplido los 36 años y probaba la lentillas durante esa acción. Sus ojos subían perpetuamente inyectando sangre y mucha gente, entre ellos mi padre, creía que había dado a la bebida. En eso preguntaba a mi padre, a pesar de las enfermedades cardíacas que había padecido a los hombres salmón, mi padre era ruboso, era corpulento, que el señor Harvey, de modo que cuando rodeó a la parte delantera de la casa, tejas verdes con el patio trasero, vio levantar que parecía poste de una portería de fútbol. Se le veía campechano, capaz de iba flotando. Después de haberme visto en los cristales rotos, lo vi cruzar el césped con tranquilidad, como los chicos cuando van institutos de motivos, cuando la falta de poco para tocar con la mano del cesto del zanco del señor Harvey. ¿Qué es eso?, volvió a preguntar. El señor se detuvo en el tiempo justo para mirarlo y se volvió de nuevo que lo culpaba. Una tienda. ¿Y eso qué, señor? Salmón dijo. Siento mucho lo ocurrido. Interrumpió mis padres, respondió con la palabra rigor. Gracias, era como una roca encamarada en una garganta. Momentos de silencio. Entonces el señor Harvey, darse cuenta que de mi padre no tenía intención de marcharse, le preguntó que si quería ayudarle. Así fue como desde el cielo vi a mi padre construir una tienda con el hombre que había matado a mi padre. Me pareció gran cosa. Aprendió a catar piezas arqueadas a postes dentados, colocar estas piezas varas más flexibles para formar semiarcos en los sentidos. Aprendió a juntar los extremos de esas varas y alterar los travesaños. Se enteró que lo había sido porque el señor Javier había estado leyendo sobre la tribu Insermu. Había querido reproducir exactamente una de sus tiendas. Si aquello de allí Pierre firmó a la opinión del vecindario. Un hombre raro. En un momento eso fue todo, pero cuando estuvo acaba de la estructura, un trabajo de una hora en el señor Javier entró a una casa sin dar ninguna explicación. Mi madre supuso que era un descanso, que el señor Harvey había entrado para hacerse un café, preparando una tetera. Se equivocó, el señor Javier había entrado a la casa, subió la escalera para comprobar si el cuchillo de trichar había dejado en la mezclilla de noche de su cuarto seguía allí. En ella también tenía un blog donde el menudo a la mitad.
De la noche dibujaba los diseños que veía en sueños, mirando de las bolsas de papel, arrugando la tienda comestible. Mi sangre se había enverguecido. Lo largo de la fila recordaba lo que había hecho la madriguera, le hizo remover lo que había leído sobre una tribu particular en su ser, como cuando construyó una tienda para pareja recién casada, las mujeres de la tribu hacia la tela que la cubría lo más bonito posible fuera. Había empezado a nevar en la primera vez que nevaba desde mi muerte, y mi padre no sé lo que pasó por alto. Puedo oír, cariño, me dijo que yo había, que pasaba, me encontré mucho en el genérico muerto que él tenía en su línea visión. Pensé que lograba la florencia que tenía respuesta en mi cielo. Floreció en mi cielo pétalos geranios, arremolinaron hasta mi cintura en la tierra. No pasó nada, pero a través de la nieve advertí lo siguiente: mi padre miraba la casa verde con otros ojos. Me había empezado a hacerse preguntas dentro del señor Harvey. Se había puesto una gruesa camisa de franela, pero de lo primero se fijó. Mi padre fue lo que llevaba en los brazos, un montón de lo que parecía sábanas de algodón blanca. ¿Para qué son?, preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver caras. Está inesperadamente, respondió el señor Harvey. Al parecer una cuantas a mi padre le robó los dedos en el dorso, su mano. Sintió una especie de electroshock. Ustedes saben algo, dijo mi padre. Él sostuvo la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba muy poco, y moverse mi padre experimentó una oleada adrenalina reflexivo sobre lo que olía. Había preguntado a ese hombre dónde estaba el día que yo desaparecí. Habías visto allí un hombre en el campo de trigo. Sabía que había interrogado a sus vecinos de manera metódica. Policía había ido de puerta a puerta. Mi padre y el señor Harvey extraordinaron la sábana sobre el arco, abordando la sujetaron a lo largo del cuadrado, formando los travesaños que la unía de modo extremo, rozando el suelo. Cuando hubieron terminado, las nieves se habían asentado poco a poco en los arcos. Se colocó los agujeros de la camisa de mi padre, formó un montoncito en la parte superior del cinturón. Me di cuenta de que nunca saldría. Corrieron a Holly la nieve, ni empujarían a Leslie en un treintón. Nunca entraría mi hermano pequeño a hacer las bolsas compactas de nieve, aun sabiendo que era error. Estaba suele de mar, pétalos brillantes en la tierra, los copos de nieve caían con delicadeza e inocencia con una cortina. Dentro de la tienda el señor Harvey pensó que la novia virgen, un miembro de los insurgir, trajera los lomas de una camello. Cuando mi padre se lo acercó, el señor Harvey levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Ya había llegado el momento que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue Susie, susurró, y la segunda sílaba salió disparada como una serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Harvey. Los vecinos nos han visto, ahora somos amigos. ¿Usted sabe algo?, repitió mi padre. Váyase a casa, no puedo ayudarle. El señor Harvey no sonrió ni dio paso hacia adelante. Se retiró en la tienda nupcial y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales.